Bueno, buenas noches a María Antonella y a Walter, que son los únicos dos que amablemente se han incorporado a esta reunión remota. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es una Bien. reunión que digamos, definió en función del temporal en curso y me parece que estuvo bien porque trasladarse hasta la facultad y luego volver a la casa con estas condiciones climáticas no parecía lo más conveniente. Así que, bueno, por esa razón, buenas noches, Elian Rodríguez. Así que de a poco se va incorporando gente. Imagino que no vamos a hacer muchos de cualquier manera, porque probablemente no llegaron a noticiarse, ¿no? ¿Ustedes cuándo tuvieron digamos, la novedad de que se modificaba la modalidad de la clase? Hace no mucho, ahora aproximadamente no sé, media hora. Pero Hace un bueno, rato. Hace un rato, dice Elian también. claro, era de esperarse. Claro, claro. Sí, Por eso, 8:10. bueno, por eso digo que probablemente mucha gente ya estaba en tránsito porque vive lejos, ¿no es cierto?, a la facultad y bueno, y no pudo, se enteró por ahí en el camino o se enteró cuando llegó a la facu, ¿no? De que no. Claro, no, pero igual que se suspendían todas las clases desde más temprano, mucho más temprano. Ah, bien, bien. O sea, la novedad, Sí, la novedad es de la clase remota, digamos, nada más, ¿sí? Que fue claro, recién. claro. Está bien. Bueno. Bueno. Somos en este momento 5 personas, incluido yo, y ya es el horario que estaba previsto. Sí, se está grabando la clase, Elian. Así que va a estar disponible, pero bueno, aprovechemos que somos pocos. Por lo menos yo quería hoy trabajar 3 temas, ¿sí? 3 temas puntuales que suscitan dudas a veces, que se reiteran, digamos, en los exámenes, preguntas sobre el particular, y entonces me parece que va a ser de utilidad, ya que hicieron el esfuerzo de conectarse, bueno, que tenga esa utilidad. Primer tema que quiero desarrollar tiene que ver con los hechos y los procesos políticos, ¿sí? Primer tema que voy a desarrollar. Y en primer lugar, lo que voy a hacer es definirlos, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un hecho político y a qué cosa cuando nos referimos a un proceso político? Bueno, en principio, un hecho político son, mejor dicho, acciones humanas, ¿cierto? Y fenómenos naturales que tienen trascendencia social. Ese va a ser el concepto que vamos a manejar. O sea, un hecho político es una acción humana o es un fenómeno natural que tiene, y eso hay que subrayarlo, trascendencia social. Un ejemplo sencillo. Yo vivo cerca de un colegio, ¿sí? Mi casa está muy cerca, 4 cuadras. Y bueno, hay un personal de limpieza que concurre todos los días a cumplir su tarea, ¿sí? Trabajan, personas de maestranza, ¿sí? Limpiando, aseando las instalaciones del colegio. Esa es una acción humana, sin duda, ¿no es cierto? O sea, que cada día ese personal, ¿no es cierto?, se dirija desde su hogar al colegio, a la escuela, para limpiarlo o para limpiarla, constituye un hecho, no hay ninguna duda. Ahora, ese hecho, piensen, ¿es un hecho político? Fíjense el concepto que les acabo de dar, la definición que acabo O de sea, compartir con ustedes.
Claro, bueno, según el concepto que vos dijiste, puede ser, que son acciones. Puede ser, dicen. A ver, alguien que diga que no tajantemente no hay. No, no, pero o sea, en mi sentido común no es algo que se tiene que dar solo una vez. No, En no, un... no, no. No. Okay. No, Lean la definición. Un hecho político es una acción con humana trascendencia o un social. fenómeno Bueno, natural bueno, que claro. tiene trascendencia social. Ok. ¿Está bien? Que tiene trascendencia social. Entonces, la labor del profesor de maestranza es muy importante para ese colegio, ¿cierto? Claro, También para pero el propio trabajador, que de esa manera se gana la vida, pero eso no es un hecho político, ¿comprenden? Porque no tiene Claro, político no. trascendencia social. Sí. No tiene trascendencia social. Ahora, si alguna de las personas que limpian ese colegio todos los días, ¿sí? Les toca en suerte tener que concurrir el día domingo, ¿sí? A votar, ¿sí? A votar las elecciones que se avecinan. ¿Qué les parece? ¿Es o no es ahora un hecho político? sí, puede integrar el hecho político. Es un hecho político porque esa elección de la que vamos a participar todos, ¿sí? Así no vayamos a la elección, vayamos o no vayamos, constituye un hecho político. ¿Entienden la idea? Porque va a tener trascendencia, el resultado, naturalmente, ¿sí? Seguramente, o consecuencias sociales para la sociedad toda. No es lo mismo, ¿sí? Que no vayan a votar, digamos, no sé, el 70% de los ciudadanos empadronados, que vaya el 90%, no es lo mismo que gane A o que gane B o que gane C. ¿Entienden lo que estoy tratando de significar? Entonces, ¿sí? Esa misma conducta de esa persona, ¿sí? Que va al colegio como todos los días, pero esta vez no va al colegio a limpiarlo, sino que va a votar, ahora constituye un hecho político. ¿Por qué? Porque tiene trascendencia social eso que está haciendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo ahora? ¿Se entiende? ¿El ejemplo que le estoy dando? ¿Sí o no? Perfecto. Bien. Sí, perfecto. Vamos a dar un ejemplo más claro. En el marco de la Revolución Francesa, ¿la toma de la Bastilla constituyó o no constituyó un hecho político? Sí. Sí. Constituyó un hecho político, ¿sí? Constituyó un hecho político. La caída de la bolsa de Wall Street en 1929, ¿no? Que sumió al modo de producción capitalista en lo que se dio a llamar la Gran Depresión. Esa caída de la bolsa en Wall Street, ¿constituyó o no constituyó un hecho político? Sí, constituyó un hecho político. Constituyó un hecho político porque, sin dudas, esa caída con esa magnitud, ¿no es cierto?, tuvo trascendencia social, ¿está? Es decir, se proyectó sobre todo el mundo capitalista de la época, para que se den una idea de la importancia de esa crisis, ¿está claro? Entonces, esos son ejemplos de hechos políticos, ¿sí? De hechos políticos, que tienen que ver con la conducta de los hombres, ¿no es cierto? Porque acá participan los seres humanos hasta ahora. Pero yo le dije también, cuando le di la definición, que un hecho político puede ser puesto por la naturaleza, puede ser un fenómeno natural, y ahí no tiene nada que ver, claro, en principio, los hombres. Una catástrofe. Ahí vamos entendiéndonos. Por ejemplo, en este momento está lloviendo, ¿sí? Es una lluvia más o menos, ¿sí? Importante. Ahora, es una lluvia, piensen, lean otra vez la definición, que se constituye en un hecho político. Esta lluvia, hasta ahora, ¿es un hecho político? No. No, porque no tiene la magnitud suficiente. ¿Está? No genera un impacto, ¿no es cierto?, suficiente como para adjudicarle el mote de hecho político, porque no tiene trascendencia social. Viento hay todos los días, lluvia, garúa, bueno, hay a menudo. Y eso no son hechos políticos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sin embargo, hay fenómenos naturales que sí se constituyen en hechos políticos. Por ejemplo, el huracán Irma. ¿Está? El huracán Irma. El huracán Irma fue un huracán que azotó
a las costas de Miami, en Estados Unidos, y en buena parte de América Central, en el año 2017, hace 4 años. ¿Sí? Y produjo 70 muertos, pero sobre todo produjo daños, destrozos, ¿sí? Por 61.000 millones de dólares. ¿Entienden lo que estoy planteando? ¿Sí? Entonces ahora les pregunto, ¿el huracán Irma constituyó o no constituyó un hecho político? Ahora. Sí, constituyó un hecho político. Constituyó un hecho político porque tuvo trascendencia social. Tsunami en Japón. ¿Entienden? Entonces, ahora la diferencia entre un hecho político y un hecho a secas, ¿entienden? Son 2 cosas diferentes. Un hecho a secas es todo lo que le nombré al principio. El tipo que va a limpiar el colegio, el viento o la brisa que hay todos los días, o la garúa que hay cada tanto. Son hechos a secas. No nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesan los hechos políticos, que son las acciones humanas y los fenómenos naturales que tienen trascendencia social. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Ahora vamos a ver qué son los procesos políticos. ¿Qué son los procesos políticos? Los procesos políticos son un conjunto o una suma de hechos políticos, ¿sí?, que marcan, subrayen eso, una tendencia. Una tendencia. ¿Sí? Yo le di el ejemplo de la toma de la Bastilla. ¿Sí? La toma de la Bastilla en Francia. 1789, 14 de julio, sucedió eso. ¿Sí? De 1789. Ese es un hecho político. Claro. Pero en el marco de la Revolución Francesa, ¿sí?, en el marco de la Revolución Francesa, sucedieron muchos hechos políticos, no solamente la toma de la Bastilla, ¿comprenden? ¿Sí? Sino que se fueron sucediendo una serie de hechos políticos y que en su interrelación, ¿sí?, terminan constituyendo un proceso político, que nosotros lo denominamos proceso político de la Revolución Francesa. ¿Quedó claro ahora? Perfecto. Entonces, para que no queden dudas, un proceso político excede a un hecho político. Es más que un hecho político. ¿Sí? Es más que un hecho político. En el caso de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, dijimos ese era un hecho político otra vez, ese hecho político se dio en el marco de una crisis, que vamos a ver en la segunda parte de la materia, de una crisis general del capitalismo como un modo de producción. Es decir, que el proceso, ¿sí?, en el cual estaba enmarcada esa caída de la bolsa de Wall Street excedía esa caída, ¿sí? Era algo más que la caída. Lo que estaba diciendo es que el sistema capitalista estaba sumido en una crisis general y extendida por todo el mundo. Y el proceso es eso, la crisis general del capitalismo. Es algo más que el hecho puntual de la caída de la bolsa, ¿no es cierto?, en octubre de 1929. ¿Se entiende otra vez? Y finalmente, cuando yo me refería al huracán Irma, piensen, ¿fue el único huracán que se suscitó en los últimos 15 años? ¿O hubo más? Con otros nombres. No, varios con otros Hubo nombres. varios. Hubo varios. Hay uno en curso, no sé si ustedes están anoticiadas, pero hay uno en México. curso, No. claro, que se llama Ida, ¿eh? Huracán
Ida, que ya es más violento que el Irma, porque ya se registran 120 muertos contra 70 del Irma. ¿Está? Y antes del Irma, estuvo el Katrina, que también fue tremendo. Fue tremendo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que si empezamos a hilar todos esos huracanes que se produjeron en el marco, ¿sí?, de tan pocos años, solamente en el marco de 15 años, estos 3 grandes huracanes, ¿sí?, con destrozos tremendos, con una buena cantidad de víctimas fatales, esto está diciendo, ¿no es cierto?, está diciendo otra cosa. Está diciendo que estamos inmersos en un proceso, ¿sí?, de afectación del medio ambiente, ¿comprenden? ¿Sí? Es decir, la Tierra está crujiendo, eso es lo que estoy diciendo, porque no son solamente huracanes recurrentes, sino que hay zonas desérticas, donde hay temperaturas extremas, donde los ríos se secan, donde zonas que eran extremadamente frías aumenta la temperatura de una manera exponencial y hay incendios en un montón de otros sitios de la Tierra, inexplicables, salvo que uno analice la cosa de conjunto y entienda que estamos inmersos en un proceso, ¿sí?, en un proceso de catástrofes naturales, ¿sí?, sin dudas, provocadas en buena medida por la manera de gestionar los recursos naturales que tenemos los seres humanos. ¿Entienden lo que digo? ¿Se comprende? ¿Se entendió? Perfecto, sí. Entonces, para sintetizar y para resumir todo lo que acabo de decir, los hechos políticos serían una escena de la película, son una foto. Pero más importante que la foto, más importante que la escena de la película, por más impresionante que sea esa escena, es la propia película, que es el proceso político. ¿Por qué? Porque el proceso político me está diciendo en qué dirección estamos yendo. Me está marcando lo que yo decía cuando le daba la definición, una tendencia. Y eso es muy importante saberlo. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia de las cosas? ¿Para qué lado estamos yendo? Lo que nos está diciendo, en este último ejemplo que yo le acabo de decir, es que si no modificamos esta manera de gestionar los recursos naturales, lo más probable es que nos terminemos estrellando, como género, como civilización. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se entendió? Me disculpan que está sonando la sirena y soy bombero. Upa. Tengo que salir de la clase. Me voy. Sí, Adiós. vaya, por supuesto. Bueno, justamente estábamos hablando de esta catástrofe, bueno, y me parece, es increíble. Bueno, pero bueno, ¿se entendió? Entonces, un hecho político es una escena de la película. El proceso político es la película en su conjunto. Y no se olviden, lo más importante es lograr comprender los procesos políticos. Hegel decía que muchas veces los seres humanos, por ver los árboles, pierden de vista el bosque. Y lo que hay que ver es no solamente al árbol, individualmente considerado, sino hay que entender que ese árbol interactúa con muchos otros árboles y constituyen, ¿sí?, un conjunto de árboles que los excede y que se denomina bosque. ¿Entienden? ¿Sí? Hay que ver más allá. No solamente lo que tenemos delante de nuestras narices. ¿Sí? Hay que ver el bosque. Eso es lo que recomendaba Hegel y lo que les recomiendo yo, más allá de que estamos analizando una cuestión teórica. ¿Se entendió esto? ¿Este tema? Bueno, me alegro mucho.
Segundo tema que quiero tratar hoy con ustedes en esta reunión remota. El papel del individuo en la historia. Vamos a ver cuál es el papel del individuo en la historia ahora. Hay tres posturas respecto a este tema, respecto a cuál ha sido o es el papel del individuo en la historia. Para una primera postura, el papel del individuo en la historia es decisivo. Decisivo. Para una segunda postura, el papel del individuo en la historia es irrelevante. ¿Qué tengo que decir? Nulo. Y hay una tercera postura, filosófica por supuesto, que enseña que el papel del individuo en la historia es relativo. ¿Qué es lo que enseña la primera postura? Según la cual el papel del individuo en la historia es decisivo. Enseña que la historia la hacen los hombres sin limitación o condicionamiento o condicionante alguno. Perdón. Hacen la historia sin limitación o condicionante alguno. Por eso, los que... ¿Dónde Sí. está escrito? No, porque en los exámenes después preguntan mucho sobre los autores. ¿Quién No lo entiendo. dijo? Esta ¿Quién dice postura, esto? esta postura ¿Quiénes dicen esto? filosófica. Por ejemplo, los que abogan en el liberalismo político, ¿sí? Los liberales. ¿Sí? Los liberales dicen el papel del individuo en la historia es decisivo. ¿Está? Los hombres hacen la historia sin limitación ni condicionante alguno. Por eso, esta postura, digamos, está emparentada con la tesis que en el programa de la materia, bolilla número 1, nosotros denominamos del libre albedrío. Del libre albedrío. La tesis del libre albedrío tiene que ver con este papel del individuo decisivo en la historia. No tiene límites. Los hombres hacen la historia sin, ¿sí?, condicionante alguno, sin sujeción a límite alguno. ¿Está claro? Uh-huh. Muy bien. O sea que los hombres hacen la historia, ¿sí? Y eso significa que hoy, si vivimos de una manera, si mañana nos proponemos, podemos vivir exactamente de una manera opuesta. Podemos modificar la realidad, ¿sí? Sin ningún tipo de, reitero, limitación o condicionante. Depende solamente de nuestra voluntad. Por eso libre albedrío, ¿sí? Por eso libre albedrío. La segunda postura es la opuesta, es la extrema opuesta, que dice que el papel del individuo en la historia es irrelevante, es nulo. Es decir, no importa lo que hagan los hombres, la historia, ¿sí?, de la humanidad ya está escrita. La escribió alguien que no es un hombre. Por eso, estas posturas normalmente, ¿sí?, tienen una matriz religiosa. ¿Se entiende? ¿Mm? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es más que nada porque cuando yo hice el trabajo práctico me confundí un poco porque yo o sea, son tres posturas, pero, por ejemplo, el libre albedrío abarca lo que sería relativo y decisivo, porque yo lo había entendido como que eran dos aparte, o sea, sé que cuando lo leí
no lo entendí bien. No lo entendiste bien. No, la Claro, respuesta es, para el libre albedrío, el papel del individuo en la historia es decisivo. listo. ¿Eh? Ok. Es bueno que lo sepan porque esto es para el parcial, sobre todo. ¿Sí? Sí, por eso, porque en el TP lo hice mal y no me había terminado de quedar claro, entonces quería como... Bueno, Dale. Ailén, Gracias, profe. por eso me alegro mucho porque esto te va a ser de utilidad. ¿Eh? Entonces, para la tesis del libre albedrío, el papel del individuo en la historia es decisivo. Reitero. En cambio, para la tesis del determinismo, siguiendo con este juego, entre las tesis y el papel del individuo en la historia, para la tesis del determinismo, el papel del individuo en la historia es irrelevante, como dije recién. Irrelevante. ¿Por qué? Porque la historia ya está escrita de antemano, no la hacen los hombres. Los hombres son meros agentes pasivos de la historia. Hay alguien, como si fuera el director de una obra de teatro, que escribe la gran obra, ¿sí?, de la historia de la humanidad, pero está por fuera de nosotros, está por fuera de los hombres. Por eso, estas tesis normalmente nos remiten, ¿sí?, a la idea de la creación, ¿sí?, por Dios o por un Dios, ¿sí?, a una tesis de matriz religiosa, como dije recién. La tesis del determinismo está emparentada con la teoría de la predestinación. Esto seguramente lo escucharon alguna vez. Nosotros estamos predestinados, dice esta tesis, ¿no? Estamos predestinados de antemano para recorrer un camino determinado. Es decir, ese camino ya está marcado en nuestras vidas. Y nosotros simplemente lo recorremos. O sea que, siguiendo con este juego, entre las dos primeras tesis, vamos a ir a la tercera. Para la primera, la del libre albedrío, el papel del libro de historia era decisivo, o sea que la libertad es absoluta del hombre. ¿Entiendan? ¿Sí? En cambio, en la segunda, la del determinismo, donde el papel del libro de historia es irrelevante o nulo, el hombre carece de libertad alguna. ¿Está? Para escribir su historia. ¿Está bien? Y dejé para el final, pero no casualmente, sino deliberadamente, porque nosotros consideramos que es la más ajustada a una concepción científica, ¿sí?, la postura del condicionamiento, que es una postura intermedia entre la postura del libre albedrío y la postura del determinismo, que son posturas extremas. Para la postura del condicionamiento, ahora, el papel del individuo en la historia es relativo. O sea, ni decisivo ni relevante, sino relativo. Relativo. Es decir, que para esta tesis, los individuos hacen la historia, o sea que tienen libertad para modificar la realidad y para hacer la historia, pero esa libertad no es absoluta, ¿entienden? Sino que está limitada, está condicionada, por eso lo de condicionamiento, por las circunstancias que rodean a los hombres. Siendo las circunstancias de mayor peso, es decir, las más importantes de las que nos rodean, las circunstancias de carácter. ¿De qué carácter? Les pregunto, a ver si se dan cuenta. ¿De qué carácter son las más importantes? De las circunstancias que nos rodean. En cuanto a limitación, a límite para nuestra actividad. ¿Cuáles les parece que son las más importantes? Las más gravosas. ¿Las del medio ambiente? No. ¿Qué dije yo la semana pasada en el discurso de Marx, de Engels ante la tumba de Marx? ¿Qué tiene primero que satisfacer el hombre? ¿Qué tiene que satisfacer primero el hombre? Las económicas, profesor.
comer, dormir, beber, tener un techo, Sí, es decir, satisfacer sus necesidades materiales. Por lo tanto, las condiciones más... Exactamente, Joana. Por lo tanto, las condiciones más importantes, ¿sí? Las circunstancias, mejor dicho, más importantes, que nos condicionan a cada paso que damos, son las circunstancias de carácter económico y social. Materiales. Fíjense que a una de sus compañeras, no sé qué le pasó, pero llegaron los bomberos, o sea que hubo un accidente. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Pudo seguir conectada en la clase? ¿Pudo seguir reunida con nosotros? ¿O se tuvo que ir? Se tuvo que retirar. ¿Entienden lo que estoy planteando? ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque estaba probablemente peligrando, no sé qué pasó, pero si vinieron los bomberos, probablemente estaba peligrando su techo, su casa. ¿Comprenden lo que digo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a seguir conectado para escucharme a mí y para escucharnos y para seguir reunido con nosotros? No, tiene que primero resolver esa cuestión. Se le impone resolver esa cuestión. Tiene que salir corriendo. Y está bien que así sea. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Para la teoría del condicionamiento, entonces, ¿los hombres hacen la historia? Sí, sí. Pero la libertad de la que disponen es relativa. Es decir, está sujeta a límites y condicionamientos. Y condicionamientos. ¿Van entendiendo entonces las tres posturas? Sí, profe, ay, perdón, tengo otra pregunta. Porque yo, cuando estaba haciendo los apuntes y eso, anoté que la que sería relacionada a que está como ya predestinado, era como muy idealista o sea, como que tenía que ver con el idealismo, ¿puede ser? Sí, está vinculado, porque, a ver, el idealismo filosófico parte digamos, de la noción de que primero están las ideas y solo luego la materia, ¿está? Por lo Claro. tanto, esto significa creer en un ser ideal. Dios es un ser ideal, ¿está bien? Entonces, es creer en un ser ideal. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista filosófico, sería una postura idealista. Pero lo que me interesa, lo que tienen que saber ahora acá, para que no se confunda, porque esto se repite en el examen siempre, ¿sí? Es cuáles son las tres teorías. Entonces, para la teoría, ¿sí?, del libre albedrío, el papel del individuo en la historia es decisivo, ¿sí? Es absoluto, no tiene límites, esa libertad. ¿Está claro? Bien. O Sí, sea sí, que perfecto. con su sola voluntad puede modificar la realidad como le plazca, ¿sí? Como le plazca. En cambio, la postura extrema, la segunda, la del determinismo, enseña que el papel del individuo en la historia es irrelevante, o sea que es nulo. ¿Por qué? Porque es un agente pasivo. La historia no la escriben los hombres, la escribe un agente externo, y ahí está la matriz religiosa a la que yo hice referencia. Por eso, Claro. desde el punto de vista filosófico es correcto, lo que está diciendo la compañera, sería una postura idealista, es correcto, es correcto. La teoría de la predestinación, que enseña que todo lo que hacemos ha sido escrito por el creador, por ese agente externo, se enrola en esta tesis, la del determinismo, según la cual, reitero, el papel del individuo en la historia es irrelevante. Y dejo para el final, ex profeso, la tercera tesis, que es la más ajustada a la ciencia, reitero, que es la tesis del condicionamiento, según la cual el papel del individuo en la historia es relativo ahora. ¿Es libre? Sí, pero esa libertad no es absoluta, es relativa. ¿Por qué? Porque está condicionado, ¿sí?, actúa sujeto a límites, empezando por los de carácter económicos y sociales. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Por esa razón, por ejemplo, ¿sí?, abonando un ejemplo de la teoría del condicionamiento, le di la semana pasada yo, ya lo tienen que tener claro.
Cuando se estrella el avión en la cordillera de los Andes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿No se acuerdan de eso? Sí, tuvieron que cambiar la forma de pensar y alimentarse de otra forma, digamos. Porque cambió la forma de vivir. ¿Está? Lo que cambió fue la forma de vivir. Es decir, el condicionamiento fue tan extremo que no había ningún alimento, ¿sí? Del que servirse, salvo el cuerpo de sus compañeros o compañeras. ¿Está claro? ¿Sí? Y eso es un ejemplo excelente, ¿sí? Para demostrar el acerto de la teoría del condicionamiento. ¿Pudieron hacer lo que querían? No. No pudieron hacer lo que querían. ¿Está? Hicieron lo que pudieron. ¿Por qué? Porque las condiciones eran extremas. ¿Está? Eran extremas. Ahora bien, nosotros, cuando digo nosotros, digo todos, ustedes y yo, hemos crecido escuchando que, por ejemplo, Colón descubrió América o San Martín cruzó los Andes. ¿Sí o no? ¿Escuchamos eso alguna vez o no? Sí, profe. Muchas veces, ¿no? Y les pregunto, ¿nunca se detuvieron a pensar si esto era posible? ¿Si era posible que Colón haya descubierto América o que San Martín haya cruzado los Andes? Es posible. Porque dicho así, o presentado de esa manera, pareciera que Colón por sí solo descubrió América. O San Martín por sí solo cruzó los Andes. ¿Sería posible algo así? Piensen. Y solo no sé, profe. Seguramente con un grupo de gente. Claro. De Pero hecho, nosotros, San Martín cruzó supuestamente lo llevaban en burro en una camilla. en una En mula porque mula, estaba porque, enfermo. claro, Estaba enfermo. ni siquiera iba a caballo. Estaba enfermo, no, porque estaba enfermo. Ah, Lo porque estaba llevaron a la mula acostado porque estaba enfermo. O sea, cruzó los Andes enfermo. En realidad, lo cruzaron a San Martín, para que se entienda. ¿Sí? No cruzó los Andes, lo cruzaron. Pero además, lo que quiero llegar es que no lo hizo solo. Como bien ustedes dicen, ¿sí? Es decir, fue al mando de un ejército. Y Colón no vino solo, vino con una tripulación y vino con 3 carabelas, 3 barcos, no vino solo, ¿está? A descubrir América. ¿A qué quiero llegar? Profe, serían Sí. tipo los líderes. En este caso, usted es el profesor el que tiene más experiencia, ¿no? Capaz que en ese caso eran ellos. El Está muy líder. bien, está perfecto, pero otra vez, ¿yo podría dar clase solo? Y no, profe. Y sin embargo, dicen, Lanza dio clase, pero ¿a quién le dio clase? A alguien le tiene que dar clase, ¿está? Alumnos, estudiantes. Porque salvo que esté chiflado, ¿está? Me daría clase a mí mismo. ¿Entienden lo que estoy planteando? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esto es muy importante, muy importante. Te causó gracia, Joana, pero es importante, más allá de la humorada. A mí me gusta que nos riamos también, porque está bueno porque distiende, nos relajamos y se aprenden mejor las ideas y las cosas. Pero lo que trato de decir es que nosotros somos individuos sociales, todos. Todos somos seres sociales. Póngase a pensar, ¿sí? Si no dependemos de una manera extrema de todos nuestros semejantes, los que nos rodean, a cada paso que damos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Le pregunto. Sí. Absolutamente es así. Absolutamente, de los alimentos que ingerimos, o los producimos nosotros. La ropa que nos abriga o la producimos nosotros. O los conocimientos que vamos adquiriendo o los adquirimos solos. Y así podría ser con los ejemplos, ¿entienden? O las reparaciones que tenemos que hacer en nuestra casa o las hacemos solos. Capaz que en algún caso, sí, pero no me digan que todo lo que les acabo de decir lo resuelven solos, porque la verdad,
estaríamos en presencia de un superhombre, ¿entienden? Somos seres sociales. Cada vez más, porque cada vez la vida es más sofisticada, necesitamos de nuestros semejantes. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque yo lo que le trato de trasladar y transferir es que el papel del individuo en la historia es importante. Por supuesto que fue importante lo que hizo San Martín. Por supuesto que fue importante lo que hizo Colón y tantos otros, ¿me entienden? Pero lo que yo trato de decirles es que más importante, ¿sí?, que el papel de los individuos es el papel de las masas, es el papel de los pueblos. Porque sin el papel de los pueblos, sin el apoyo de los pueblos, sin el aporte de las masas, esos individuos no pueden de ninguna manera realizar las gestas que realizaron en su momento. ¿Me entendieron lo que dije? Sí, profe. Bueno, pero ¿se entiende realmente? Bien. Bien. Eso es importante. Es más, los individuos, los líderes, como dicen ustedes, los jefes, los que sobresalen, ¿sí?, son importantes. Claro que sí. Piensen, por ejemplo, en los que descubrieron la vacuna contra el COVID-19. Nosotros les tenemos que rendir pleitesía, ¿no es cierto? Habría que hacer un homenaje todos los días, ¿sí o no? O los que descubrieron en el pasado las vacunas contra enfermedades que eran mortales, como por ejemplo la poliomielitis, ¿sí? La polio se llevó puesto a millones y millones y millones de personas, ¿sí? Hasta que apareció un fulano que dio con la vacuna, ¿sí? Y a partir de ese momento ya dejó de ser un problema la polio, como va a dejar de ser un problema el COVID. Pero bueno, tuvo que aparecer el antídoto. Alguien, ¿sí?, lo ideó, lo inventó. Otra vez, ¿creen que lo inventaron solos, ¿sí?, aislados en su casa? Y dijeron, acá está el antídoto contra el COVID. O lo hicieron, piensen, o lo hicieron en una determinada estructura con los elementos del caso para poder investigar, equivocarse, errar y volver a intentarlo, porque así se hace la ciencia, ¿está? ¿O qué creen? ¿Que lo idearon de una? No, se equivocaron, ensayo, error, hasta que finalmente dieron con el antídoto. Ahora les pregunto, ¿sí?, ¿esas condiciones no la puso la sociedad? ¿No estuvo la sociedad ahí invirtiendo un montón de recursos de todo tipo? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Qué creen? ¿O Sí, lo hizo profe. un ermitaño del medio de la montaña solo? No, involucran un montón de cosas. No sé, por ejemplo, Gabinetes de laboratorio, claro, tubo de ensayo, materiales, es carísimo, ¿está? Montón digamos, de elementos indispensables para esa investigación, para poder dar con el famoso antídoto contra el COVID-19, la vacuna, dichosa. ¿Está? ¿Se comprende? Lo que estoy diciendo es que la sociedad, nos demos cuenta o no, ¿está?, estuvo empujando a ese científico o a esos científicos, ¿para qué? Para que finalmente den con ese antídoto. ¿Entienden? Con lo cual, la conclusión, ¿saben cuál es? Que los individuos son importantes, pero solo se crean las condiciones necesarias para que surjan cuando se siente la necesidad, subrayen esto, social, de contar con esas individualidades brillantes. Y entonces lo que trato de... Sí. Solo que se crean las condiciones. Dije, no, repito, porque es importante que les quede claro esto, que los individuos son importantes, ¿sí?, pero solo se crean las condiciones necesarias para que surjan cuando se siente la necesidad social, ¿sí?, de contar con determinadas individualidades, con determinados individuos. Y esto sucede normalmente en épocas extraordinarias, en épocas
de emergencia, como por ejemplo una época revolucionaria. En una revolución hacen falta jefes, hacen falta líderes, ¿sí? Y surgen, no les quepa ninguna duda que surgen. En una guerra también hacen falta líderes, individualidades extraordinarias, y surgen. O en una epidemia o pandemia como la que estamos, en definitiva, ¿sí?, soportando hace más de 1 año y medio. Esas son condiciones extremas para una sociedad. Una guerra, una revolución o una epidemia o pandemia, lo que es lo mismo. Y ahí, créanme, aparecen. Y reitero, aparecen no casualmente, sino porque la sociedad está empujando esa aparición. ¿Entienden? Hay una necesidad social para que así sea. Yo, digamos, trato de repetir las cosas para que ustedes lo tengan después los conceptos en el cuaderno, pero después les pido por favor que los repasen, que los subrayen, que los vuelvan a leer. ¿Para qué? Para que quede grabado cada uno de esos conceptos. ¿Sí? ¿Se van a comprometer a hacerlo? ¿Puedo confiar en ustedes? Para que cuando corrijamos los exámenes yo diga, estos son mis pollos y mis pollas. Y le saque la lengua a todos mis compañeros de cátedra. ¿Por qué? Y porque lo preparé yo. Los preparé yo. Y entonces anduvieron bien. ¿Está claro? Pero bueno, usted tiene que poner lo suyo. Si no ponen lo suyo, ahí está el papel del libro de la historia. Relativo. Yo necesito de ustedes, de su contribución. Así como ustedes necesitan de la mía, para que yo les enseñe y les explique. ¿Se dan cuenta? Entonces, la importancia del papel de las masas en la historia, ¿sí?, por sobre el papel de los individuos. Por sobre el papel de los individuos. El papel de los pueblos. Los pueblos son los que hacen la historia. ¿Sí? Los pueblos son los que hacen la historia. Bueno, somos 8 participantes. Conmigo son 7 ustedes que estuvieron aquí presentes. Y bueno, yo por hoy lo voy a dejar acá, este encuentro. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Como noticiero les adelanto, todavía no está el horario, pero les adelanto que el examen parcial tiene fecha. ¿No? ¿Sabían ya? Sí, llegó la notificación en el aula. En el campus. Sí, está. Sí. Bueno, el 1 de octubre, ¿sí? El 1 de octubre sería el examen. Así que bueno, ya saben, falta menos de un mes. No dejen de leer, lean mucho, ¿sí? Lean mucho, que es la manera de llegar mejor al examen. Y bueno, y la semana que viene nos estaremos viendo, ojalá, como me gusta a mí, que es en vivo y en directo, allá en la facultad. Profesor. Sí, Walter, te escucho. Me gustaría hacer una pregunta. Por ahí ya lo comentó hace un ratito, pero bueno, no me queda claro. Especialmente porque en el examen se tomó mucho de esto y hicieron exactamente 2 preguntas iguales, sí, las cuales las contesté, me di cuenta después de que eran iguales, las contesté de diferente forma. La pregunta era, Dios creó al mundo, y si era o no una frase idealista. La verdad es que no entiendo mucho el vínculo de Dios con la postura filosófica del idealismo. Bueno, te lo cuento. Si alguien dice Dios creó el mundo, está parado desde el punto de vista filosófico, ¿sí?, en el idealismo. ¿Por qué? Porque el idealismo enseña que primero está la idea y solo luego la materia. ¿Entendés? Dios sería un ente ideal desde ese punto de vista, ¿sí? Y está creando algo que es materia, que es el mundo, ¿sí? O sea, primero la idea, segundo la materia. Por lo tanto, es una postura idealista desde el punto de vista filosófico. Ese ejemplo. Si en cambio yo digo lo contrario, si yo digo los hombres crearon la idea de Dios, esa es una postura, es un ejemplo materialista. ¿Por qué? Porque primero estoy diciendo que está la materia y solo luego la idea. ¿Entendiste o no?
Dios sería como el Es un concepto ente o la ideal. idea más abstracta, Es más una pura. idea. Es un ente ideal. O sea, primero está un ente que es inmaterial que crea la materia. Por lo tanto, es una postura, del punto de vista filosófico, es un ejemplo idealista. Ok, ok. Bueno. Y Romina, ¿qué querías preguntar? No, era sobre el examen, si iba a ser oral y presencial. No, va a ser escrito. ¿Eh? Al Bueno, principio va a ser escrito, casi seguro. Esperamos las precisiones, pero va a ser escrito, casi seguro. ¿Eh? no, eso, gracias. Bueno. Bueno, Profe, yo tengo, sí, ay, sí, ¿quién? perdón, Aylen, Ailén, una dale. última duda. También Sí, era por el tema del TP, que yo había entendido, o sea, pero esto es como que no entiendo. Había una afirmación que decía, Marx y Engels son quienes sí, desarrollaron el método materialista dialéctico. sí. Yo había entendido que habían desarrollado el materialista histórico y que el dialéctico era, creo que Hegel, ¿puede ser? No me Hegel, sale muy bien. Hegel es un filósofo que incorpora la dialéctica, que recupera la dialéctica, mejor dicho, ¿sí? Claro. Pero luego No me queda claro. Marx y Engels lo toman la dialéctica de Hegel, ¿no es cierto? Y la, digamos, complementan con su postura materialista. Por lo tanto, por eso la concepción filosófica del marxismo es el materialismo dialéctico, que es el materialismo más la dialéctica. O sea, Ya la entendí. dialéctica no la crean ni Marx ni Hegel. ¿Está? Heráclito Claro. ya era dialéctico y Ah, actuó digamos, 2500 años atrás. ¿Entendés? sí, ya. Ahora sí, gracias. Pero yo voy a hablar, cuando hablemos de la unidad número 5, que va a ser, me voy a dedicar bastante de a eso, antes del examen, le voy a contar cuáles son las fuentes del marxismo. Y una de las fuentes del marxismo es, desde el punto de vista filosófico, es precisamente lo que acabo de decir, el materialismo dialéctico. Entonces, ahí van a aprender de dónde tomaron el materialismo Marx y Engels y de dónde tomaron la dialéctica. Bueno, la dialéctica ya saben, por lo que acabo de decir. La tomaron de su maestro Hegel. Perfecto, gracias, profe. Bueno, agradezco una vez más su presencia, esta reunión, y nos vemos el miércoles que viene. Ojalá, como decía hace un rato, de manera presencial. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias.